Queda con ustedes el pastor Miguel Euraque con el tema Los dones del Espíritu Santo. Vamos a comenzar llenando un espacio que dice: son habilidades dadas por Dios para que los miembros del cuerpo de Cristo seamos útiles a la unidad. La palabra es unidad. Y quiero llevarlos al libro de San Juan, capítulo 17, 20, para que vean lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Me impactó el que comencemos esta exposición con la palabra unidad. Siempre me había preguntado yo lo difícil que es llevar una congregación, lo difícil que es llegar a un ministerio, lo difícil que es llevar una iglesia. Pero cuando uno se pone a estudiar estos dones que el Señor dejó establecidos para que la iglesia funcione conforme al propósito que tiene, las cosas deberían de ser mucho más fáciles. Y dice que son habilidades dadas por Dios. Y a mí me tocó también leer un poco el libro de Romanos, el que se lo recomiendo, el que escribió nuestro pastor. Aquí está una forma tan sencillita, entender los dones y la explicación que él da. Y el pastor decía que los miembros del cuerpo físico tienen funciones. Los miembros del cuerpo físico tienen los ojos para ver, los oídos para escuchar, la nariz para oler, la boca para masticar, para comer. Y eso es una función del cuerpo físico. Pero en el cuerpo espiritual son los dones, son la gracia del Señor. Y los dones son habilidades o poderes que el Espíritu Santo da a todos los creyentes, pues nos equipa para servirle. O sea, que nos da ese poder para servirle. No podría ser de otra forma que nosotros queramos servirle si no tenemos ese poder. Y fíjense que algo bien curioso, siempre se dice que más el que menos dones tiene es al menos uno. Y yo leyendo un poco y escudriñando, los teólogos han llegado a una conclusión que dice que el cristiano mínimo tiene 3 dones. Mínimo tiene 3 dones, dice el cristiano. Y la referencia que tengo yo aquí para esta exposición es Primera de Corintios, el capítulo 12, 13 y 14. Y en este Corintio había un problema serio, había un problema de confusión, había un problema de entendimiento con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo solo son dados a aquellos que creen y que hacen su confesión de fe, porque es para la obra, no es para otra cosa, es para la obra, para trabajar en la obra. Y los corintios en ese momento tenían muchos problemas, entendiendo y discutiendo ellos cuáles eran los mejores dones, qué dones eran mejores. Y entonces Pablo tiene que mandarles una carta haciéndoles todo un esquema de aclaración
de cómo ellos deberían de usar los dones. Entonces tenemos como punto primero que es para la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad de su iglesia. Porque dice aquí en Juan 17, 20 al 21, Padre, que sean uno, que sean así como yo en ti, tú en mí, que sean los que me vas a dar, dice, los que vendrán después, que así sea una unidad. Yo les pregunto hoy, no contesten, ¿cuánto será el porcentaje en una congregación que conocen sus dones? ¿Cuántos serán dentro de una congregación los que conocemos nuestros dones y no solo los conocemos, los ponemos al servicio de la obra? ¿Cuál será ese porcentaje? No lo voy a comentar, pero va muy cerca con lo que nos predicó nuestro pastor el día sábado, el día domingo. Él hablaba de un 15%. Él hablaba de un 15% de gente que se involucraba en la iglesia y empezaba a trabajar. ¿Sabe cuánto en una congregación conocen sus dones? El 20%. Entonces dice que los dones de Dios son para la unidad. Eso es lo principal, eso es el núcleo de lo que yo les quiero exponer esta tarde. No son los lugares de servicio, dice, volviendo al punto 1, no son lugares de servicio o puestos que se tengan. Eso no es. No es el pastorado, no es el pastor de niños, no es el profesor de escuela dominical, etcétera. No son capacidades especiales, no son las capacidades que nosotros tenemos, como tocar un instrumento. Dice, los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Y ese era uno de los problemas de los corintios, en la iglesia de Corintio, esa iglesia que se estaba formando. Que ellos creían que los dones ellos podían tomarlos, ellos podían decir, no, yo quiero tal don. Y Pablo les hace ahí un símil, una comparación con el cuerpo físico. Y Pablo les dice, pero ¿cómo se imaginan eso ustedes? El cuerpo físico no puede decir el pie, yo quiero ser oreja, la oreja quiere decir yo quiero ser nariz, la nariz dice yo quiero ser ojo. No, imagínense el conflicto que se les venía. Dice aquí en 1 Corintios 12:11, el Espíritu Santo los da conforme Él quiere. ¿Y por qué es conforme Él quiere? Porque todos son necesarios en la unidad, todos. Y comparación tan especial con el cuerpo, dice, todo en el cuerpo es especial, todo. Y cuando seguimos leyendo dice, los órganos más vitales no son los que se adornan, esos están allá escondidos en el cuerpo físico. Digamos el corazón, ese ya lo tiene usted tan escondido, pero lo que trata de lucir exteriormente es su apariencia física, pero adentro que tiene el corazón, ese no lo enseña. Dice, los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Nadie es la palabra que tiene que ahí completar. Nadie está buscando el don que quiere. Y aquí hay una pregunta que tenemos. Aquí está la confusión, dice. El don que les gustaba a que era el don, pero por excelencia, para los corintios, era el hablar en lenguas. Ese era un don que para ellos era increíble. Y Pablo aquí les hace un recuento en 1 Corintios 12:31. Pablo les dice aquí, procurad pues
los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando decía aquí los dones mejores, no es que hay dones mejores. Lo que le decía Pablo a los corintios es que ellos se paraban en las plazas, vamos a decir, a evangelizar, y lo que ellos comenzaban era a hablar en lenguas, y a nadie edificaban, y nadie entendía qué estaban diciendo. Pablo le decía, ¿cómo se ponen a compartir algo que no va a edificar? Hablen de la palabra de Dios, hablen de las profecías, porque recuerde que aquí todavía se estaba cumpliendo, se estaba desarrollando todavía hasta llegar a Apocalipsis la palabra del Señor. Entonces le decían, hablen mejor, busquen ese don especial para lo que tienen que hacer, que es compartir la palabra, que es hablar, que es profetizar, que es hablar de lo que el Señor está haciendo y va a hacer. Pablo dice en este capítulo 12, tal vez 3 aspectos. Pablo no enseña que tal función sea desempeñada por gracia Pablo nos enseña que tal función se desempeña por gracia de Dios, no por derecho ni por mérito propio. Tanto la autoridad como la capacidad para ejercer las funciones procedentes del Espíritu Santo. Eso solo el Señor lo da. Esa es una potestad del Espíritu Santo de darnos los dones. Pablo también en esta carta nos enseña que cada función se justifica en la medida en que presta un servicio a la edificación del cuerpo. Y ahí era uno de los puntos. El hablar en lengua, decía, ¿a quién edifica? El hablar en lengua va a edificarnos a nosotros si es que tenemos un momento, si es que tenemos una intimidad con el Espíritu Santo. Pero dice Pablo, si alguien habla en lenguas y hay un intérprete, está muy bien. Pero si habla en lenguas y nadie lo va a entender, que esa ha sido una de las enseñanzas y doctrina de nuestra iglesia, dice el pastor, ¿de qué nos sirve? No funciona. Entonces los dones tienen que ser algo que aporte a la edificación, a la unidad, al crecimiento de la iglesia, porque hoy estamos hablando de la iglesia. En tercer lugar, Pablo en este capítulo 12 aporta un listado de dones o carismas que conocían los corintios. Todos estos dones de los que habla Pablo en esta lista, que en este primer capítulo 12 son 9 dones, los conocían los corintios. Vuelvo acá. Los dones no son, dice en su lectura, para el ego. Lamentablemente muchos quieren tener ciertos dones para lucirse y mostrarse que son mejores que otros. Y ese era uno de los problemas de Corintios. Ellos creían que habían dones mejores y aquel que desempeñaba ese don era el más topado dentro del grupo. Y hoy en la iglesia universal todavía suceden esas cosas por nuestra ignorancia tal vez. Los dones del Espíritu Santo no nos hacen espirituales ni mejores que ninguno. Imagínese usted, ¿qué don tiene usted? ¿Qué don tenemos? Eso no nos hace espirituales. Eso es un regalo que el Espíritu Santo nos dio a cada uno para la unidad y la edificación de la iglesia. Los dones nos hacen útiles al cuerpo de Cristo, lo que acabo de decir. Una persona espiritual es la que se deja controlar por el Espíritu Santo. Y en esta tarde, mis hermanos han mucho hablado sobre este punto.
Y como somos una iglesia que en nuestra enseñanza es gramatical, histórica y literal, vamos a leer un poco este mismo pasaje que se ha estado compartiendo el transcurso de la tarde. Efesios 5:18. Me voy a callar para salir bien en la foto. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gramaticalmente, este verbo de ser lleno nos revela que está en tiempo presente. Es hoy, va a ser mañana, va a ser pasado mañana, todo el tiempo, esa llenura. Usted no tiene que pedirla, es hoy. Y fíjese lo que dice también este mismo verbo. Esta es una bendición que nosotros debemos experimentar y gozar ahora. No estar esperando usted la llenura del Espíritu Santo. Hoy tiene que experimentarla cada uno de nosotros. Y no solo eso, el verbo también es imperativo. Es un mandato. ¿Lo quiere usted o no lo quiere? No, aquí está diciendo sed llenos. No hay opción a decir no. Sed llenos, dice. Sed llenos del Espíritu Santo. Y también algo que me encantó cuando miraba este verbo, dice que está en voz pasiva. Y esto no es que se obtiene por su propio esfuerzo, por el esfuerzo de ninguno de nosotros. Esa llenura nosotros no podemos lograrla porque nosotros somos buenos o porque nosotros tenemos X o Y méritos. No, eso lo da el Espíritu Santo. Él dice, sé llenos, quieras o no, sé llenos, porque ahí está una orden. Entonces, ese Efesios me toca mucho, porque dice que en Efesios dice, sé llenos. Así que entendamos allí que imperativo, dice, es un verbo imperativo, es una orden de ser llenos. Si quiere, pone allí en ese espacio. Somos llenos porque Él dice que seamos llenos. Y viene lo otro, 1 Corintios 2:14. Desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en tres categorías. Primera, el hombre natural, no regenerado, no tiene pasión por el Evangelio, está alejado del Espíritu Santo. Segundo, hombre espiritual, regenerado y en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias. Es una persona que ya pasó esa etapa, ya no está pensando yo soy el que hago, yo soy el que veo, yo no. Ese ya lo apartó, ya es una persona madura que está creciendo y tiene una naturaleza que le responde a la verdad. Dos tipos de hombre. Y está el tercero, el hombre carnal, regenerado, pero vive de forma parecida a los que no lo son. El cristiano que ha entregado su vida a Cristo, pero su vida la vive de una forma que pareciera que no lo es. Son creyentes con comportamientos infantiles, tienen celos ministeriales, tienen un espíritu sectario, más preocupado por la opinión humana que por la de Cristo, llevan una vida cristiana inmadura. Tres tipos de hombres en esto de 1 Corintios 2, 14, 3 y 4. Romanos, no os conforméis
No tomemos la forma del mundo, dice Romanos. No nos hagamos al mundo, antes bien seamos cambiados, transformados y renovados. ¿Por qué? Por los dones, por el carisma, por la gracia del Señor que ha puesto en cada uno de ustedes y en mí. El Espíritu Santo está formando constantemente el cuerpo. Recuérdese que este es un organismo vivo y ahí la palabra es cuerpo. El Espíritu Santo bautiza y nos introduce, dice 1 Corintios 12:13, a todos los que se convierten, sin discriminación de personas. Inciso B, una vez para siempre. No sucede en el futuro. Ahí la palabra futuro del convertido sucede en el momento que él cree. Y esa es una enseñanza y esa es nuestra doctrina. En el momento que nosotros creemos, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y de allí nunca más se va. Un ejemplo, dice, es Hechos 10:44. En el momento que cree en forma visible. Esto sucedió cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio y Pedro les compartía la palabra y dice que el Espíritu Santo se derramó ese lugar en forma visible y hablaba a la gente allí en lenguas y era una cosa tremenda. Eso sucedió en Hechos 10:44. Entonces, en ese momento sí se manifestó en forma visible el Espíritu Santo. Y dice que el bautismo es la introducción al cuerpo de Cristo. Romanos 6:3 dice que con él, con su muerte, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice que nos sumerge en su muerte. ¿Ya? Y Colosenses 12:12 dice que con él resucitamos. La palabra ahí es resurrección. Resultado, comunión de los miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora que vamos a los dones, yo quisiera, ojalá que se pueda ver esto. Están un tanto borroso, pero me gustaría que se esforzaran un poquito en ver este dibujo. ¿Alcanzan a verlo? ¿Alguien puede más o menos decirme si hay algún problema aquí en esta carreta? Las ruedas. ¿Qué pasa con las ruedas? Las ruedas son cuadradas. ¿Qué otra cosa alcanza a ver? ¿Perdón? Hay dos personas, uno que va jalando y el otro que va empujando. ¿Así es? Haciendo un esfuerzo enorme. Ok. ¿Alcanzan a ver las ruedas que hay encima de la carreta? Son redondas. Vaya. ¿Por qué les traje este dibujo, mis hermanos? Porque dice la palabra del Señor que a cada quien le dio un don. Y ese don tenemos que ponerlo a trabajar. Y fíjense que esto en algunas iglesias hasta lo toman como algo ministerial, algo misterioso en su iglesia. Una carreta con unas llantas cuadradas, haciendo un gran esfuerzo. Si nosotros pudiéramos entrevistar al Señor que tenemos aquí enfrente, ¿se imaginan los que los podría decir? Mire, esto está cuesta arriba. Jalamos esta carreta y para que dé una vuelta es un dolor de cabeza, es un calvario. Esto es difícil. Y yo no estoy hablando de aquello que cuando nos preguntan aquí a los chapines, ¿cómo va vos? Jalando la carreta, dice. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de esto. Lo traje esto por el mensaje del día domingo, cuando el pastor nos hablaba de un acomodamiento. Yo no tengo ni el más valor moral
como para quererles a ustedes llamar la atención. ¿Quién es Miguel Euraque? Para ponerme en mi lugar, dice el pastor, llaga podrida. Pero sí quiero dejarles esto, que aquí hay una gran enseñanza. Algunos de nosotros, tal vez somos esas ruedas que están ahí encima. Algunos de nosotros, tal vez somos esos que están allá atrás empujando y haciendo el gran esfuerzo. La lógica nos dice que esa situación podría cambiar, ¿sí? ¿Sí qué? Si cambiamos las ruedas. Ok. Y para cambiar las ruedas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ah? ¿Bajarlas? Ok. Qué bueno, hermanos. Regresando al punto, en Romanos, y voy a ir un poquito rápido porque no quisiera que hoy me agarraran los dedos. Los dones el Señor los dio para la edificación de su iglesia. Usted tiene un don que si lo pone al servicio del Señor, la iglesia va a cambiar, la iglesia va a mejorar. Usted se va a sentir realizado porque está poniendo ese don que el Señor le dio a la orden de Él. No le va a servir para otra cosa, sino para el ministerio, para la iglesia. Pero algunos de nosotros lo tenemos en caja fuerte y hasta la combinación se nos olvidó. Una cosa terrible. Romanos 12 dice que la profecía, el don de profecía, comunicar un mensaje, ahí la palabra es mensaje, por medio de una revelación ungida. Por medio de una revelación ungida. Hablar a los hombres antes de completar la revelación. Esto era antes de que se completara la revelación. Hoy sabemos nosotros, por la enseñanza que hemos recibido, que todo lo que el Señor quiso que supiéramos ya está revelado. Aquí no podemos inventar nada más. Y la palabra por eso dice que nadie puede aquí agregarle ni quitarle ni siquiera un tilde a la palabra del Señor. Ahora ya no lo tomamos como don, dice el pastor, ahora es una comisión, es predicar, es un profeta, un mensajero que se basa en lo revelado. Cuando ustedes vienen a este púlpito o cuando alguien viene a este púlpito y nos comparte la palabra, lo que está haciendo es eso, revelándonos, eso ya está hecho. Servicio, ministerio, entrega para ayuda a alcanzar objetivos, ayuda a arreglar necesidades. El servicio se necesita en una iglesia, claro que se necesita, para que ayudemos a alguien que tiene una necesidad. ¿Tiene usted ese don? No lo guarde, póngalo a trabajar. La enseñanza, comunicar información significativa para beneficio de otros y que aprendan fácilmente. Capacidad especial para explicar con armonía y en forma clara la palabra de Dios requiere preparación, conocimiento bíblico. Y esa es una de las exigencias que a cada rato se nos dice. La exhortación lo necesitamos. Estimular la fe, dar ánimo, ministrar palabra de consuelo y ánimo, y la palabra ahí que llena es instruir. Mientras yo voy dando estos dones, ojalá que quede en su corazón. Yo quiero descubrir cuál es mi don y yo quiero ponerlo al servicio del Señor. Ya no quiero ver eso. Si le pudiéramos poner nombre a ese personaje que va aquí en la parte frontal, ¿quién sería? Así es. Hermanos, así será
el vivir de una iglesia. Aquí hay gente que conoce mucho de administración y empresas. En una empresa hay una organización y las cosas funcionan porque cada quien está haciendo lo que se le contrató para hacer. Aquí cada uno de nosotros tiene que hacer el don que puso el Señor en nuestro corazón, esa habilidad que nos ha dado Él para su servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo vaya a tomar como un regaño, más tómelo como una exhortación. Dar, contribuir con libertad y alegría. Todos debemos dar para la obra, tomando en cuenta lo mínimo que es el diezmo. Y eso es bíblico. Y eso ahí está, aunque hay un libro que por ahí lo venden de X valor, que dice entienda lo que es un diezmo. Y nos mencionan cualquier cosa. Nosotros nos vamos a quedar, que lo mínimo que tenemos que dar en esta iglesia es el 10%. Quiero apurarme un poco porque quiero compartirles algo más. Presidir, liderazgo. Liderazgo, autoridad administrativa, que otros le sigan. Eso es liderazgo, que otros le sigan. Usted tiene ese don de liderazgo, levántese, póngalo a funcionar y se va a dar cuenta si funciona cuando hay gente que le sigue, cuando hay gente que le dice vamos, cuando hay gente que le dice no te desmayes, sigue adelante. Entonces piense que usted, el Señor le ha dado el don de liderazgo. Presidir. Liderazgo, autoridad, bueno, ya lo hemos dicho. Aquí hay un 7 que lo tengo como 6, el don de la misericordia, simpatía, dar consuelo al afligido, compasión y ayuda al necesitado. Miren, hermanos, si hay algo que a mí me aterra es ir a un velorio, porque el momento de que yo voy a dar el pésame, yo me hago, como dicen los patojos, bola. Yo no sé si ponerme a ayudar con el que está en ese momento, no sé si decirle adelante, imagínense yo diciéndole adelante, sigue, o sea, dar ese paso. Yo me enredo y no sé por qué lo hago. Gracias a Dios mi esposa sí es especial y ella siempre la pongo enfrente, así que cuando yo ya llego solo abrazo al dolido y ya se ha dicho lo que se tiene que decir. Pero hay alguien que tiene el don de misericordia, alguien que lo va a animar, alguien que también no tiene que ser adinerado. Es que yo no tengo. Y hay esa frase tan bonita: no somos tan pobres que no podamos dar tanto, ni tan ricos que no necesitemos. Tenemos algo que dar. Y Corintios 12, del que tanto les he hablado, la continencia que Pablo tanto hablaba. Dice que la continencia ahí de no buscar pareja. Hay personas que tienen ese don que no tienen pareja y que tienen un tiempo libre que lo pueden poner al servicio del Señor. No sé por qué se ríe Minor. Sabiduría, conocer las intenciones del Espíritu Santo, recibe respuestas, soluciones para resolver necesidades específicas del cuerpo. Ciencia, estudia la palabra de conocimiento, de adquirir conocimiento fácil y discernimiento para ayudar a crecer en el cuerpo de Cristo. Un don maravilloso. Sanidad, cura enfermedades sin medios naturales, sanar en forma milagrosa, forma sobrenatural. Sanidad, esa viene del Señor, no es que nosotros tengamos eso, Él lo da. Milagros, llene usted en milagro la palabra alteren. Dice, intermediarios humanos para ejecutar los actos poderosos que alteren el curso natural. Discernimiento de espíritu. En el blanco que tiene ahí es falsa. Falsa, ahí donde dice discernimiento de espíritu, falsa. Lenguas, comunicar un mensaje, ya lo hemos dicho nosotros, y que sea un mensaje que tiene que ser a alguien que lo dice, que comunicar un mensaje por medio de un idioma no aprendido, un don para alcanzar a los inconversos. Y eso fue lo que sucedió allá en Hechos 2. Cuando ellos estaban hablando en lenguas, dice que
cuando ellos hablaban en otros idiomas de gente que estaban ahí cerca de ellos y que la gente se convirtió. Interpretación de lenguas, traducción del mensaje. Eso es lo que Pablo decía. Si alguien habla en lenguas y hay uno que pueda entenderlos, eso es para edificar. Apóstoles, pongan en su parte esta, enviado. Ayuda, invertir sus talentos. Administración, pongan en el espacio bienes. Y yo no sé cuántos minutos me quedarán. Bueno, ok. Y en Efesios 4, evangelista. Y esto evangelista, y tal vez allí me quede, porque sí quiero hacerles esta referencia. Evangelista. Yo no tengo el don de evangelista. Pero fíjese que en el evangelismo, este señor que se llama Bill Hybels dice que el evangelismo hay varios estilos. El estilo de confrontación, lo que Pedro hacía, el estilo de intelectual, el estilo confrontativo, lo que Pedro hacía, el estilo intelectual, lo que Pablo hacía, el de testimonio, el de relación, el de invitación y el de servicio. Todos podemos evangelizar. Y como mi tiempo ya se termina, solo quiero concluir con esto. Si cada uno de los que estamos aquí le pidiéramos al Señor que nos revelara cuál es nuestro don y lo pusiéramos al servicio de la iglesia, mire cómo sería una iglesia con ruedas correctas, un velero caminando y yendo, todos gozosos y felices. Ese es el reto que el Señor nos quiere dejar esta tarde. Pongamos nuestros dones, descubramos nuestros dones, vayamos y pidámosle al Señor que nos revele cuál es nuestro don para ponerlo al servicio de su obra, y que cada uno de los que estamos aquí hoy nos llevemos ese reto que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Todos somos útiles a la obra del Señor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Ministerio Buscando de Dios. Fidelidad, santidad, servicio. www.buscandodedios.org